caso encontramos que la degeneración discal es significativamente mayor en fumadores, y esto es porque el tabaco va a disminuir el aporte vascular al disco a través de los platillos vertebrales. Esto va a provocar una hipoxia y una degeneración, así como una disminución en la producción de colágeno de tipo 2 en el núcleo. Entonces, si la degeneración de la columna lumbar, pues va a ser un proceso habitual del envejecimiento, y la aparición de la sintomatología, fundamentalmente el dolor, va a diferenciar lo fisiológico de lo que es lo patológico. Pues ahora la siguiente, por favor. Ya les cambié a unidad vertebral. Sí, Sí, ya sí, se ve. ya. Ok. Bueno, en este caso no se ve mi puntero, ¿verdad? Aquí en la... No, no se ve, Diego. ¿Saben cómo se activa? Bueno, en este caso la unidad vertebral va a estar formada por los cuerpos vertebrales, es nuestra imagen superior izquierda, y van a estar reforzados por diferentes ligamentos. En este caso, los ligamentos que van a reforzar los cuerpos vertebrales anteriormente va a ser el ligamento longitudinal común. Lo vamos a poder ver en nuestra imagen derecha, en la sección de abajo. Ahí vamos a tener el señalamiento hacia el ligamento longitudinal común anterior. Vamos a tener también lo que es el ligamento posterior, el ligamento longitudinal común posterior. Este también lo vamos a poder observar en nuestra imagen derecha en la parte de abajo. Y vamos a tener el ligamento amarillo. El ligamento amarillo va a unir a los arcos vertebrales por detrás de estos. Aquí está representado en nuestra imagen izquierda inferior. Ok, tenemos la anatomía y la biomecánica del disco intervertebral. Primero que nada, va a estar conformado por el anillo fibroso o el ánulo. Este va a envolver el núcleo central gelatinoso, que va a ser denominado como núcleo pulposo. Tenemos en nuestra imagen derecha, como vemos, el anillo fibroso en la parte externa y la sustancia un poco más gelatinosa, que sería el núcleo pulposo en la sección interna. Van a estar acompañados de las estructuras periféricas articulares y ligamentosas, y todo esto va a conformar la denominada unidad motora segmentaria de la columna vertebral. El colágeno tipo 1 forma capas en el anillo fibroso con una dirección oblicua inversa en cada capa. Aquí las podemos ir observando en nuestra imagen. Y el núcleo pulposo va a estar contenido, o bueno, su contenido va a ser pobre celularmente. Lo van a formar fibras de colágeno de tipo 2 fino. Tiene una conformación más que nada de malla tridimensional laxa. Va a tener o va a englobar los proteoglicanos que le van a ofrecer diferentes propiedades biomecánicas esenciales. El 70 al 90% del núcleo pulposo va a ser agua embebida en los proteoglicanos. Lo que va a hacer esta unidad va a ser que se va a comportar como un cojinete hidráulico. Em, y una de sus funciones es más que nada, mm, va a transmitir y va a absorber las diferentes cargas que vaya recibiendo todo lo que es en sí la columna vertebral. Entonces, en este caso, cuando pierde la capacidad de invisión hídrica, va a perder, perdón, la propiedad biomecánica del disco. Ahorita más adelante voy a comentarles cómo se nutre este núcleo pulposo. Entonces, cuando pierde esa capacidad,
va a perder la propiedad mecánica de repartir las diferentes cargas. Entonces, el núcleo pulposo, al absorber las cargas verticales, las va a transformar en cargas horizontales, abombando lo que es el anillo fibroso, es decir, abombando la parte externa, ¿verdad? Y el núcleo pulposo también va a tener la capacidad de que es deformable e incompresible. Entonces se va a formar un tipo de bola donde se van a balancear y van a rotar los cuerpos vertebrales. Entonces ahora vamos a pasar al mecanismo de carga. El mismo mecanismo de carga ayuda a la nutrición del disco, ya que en una fase de compresión va a desplazar el líquido hacia los platillos vertebrales. Aquí en esta imagen izquierda podemos ver el claro ejemplo de cómo sería la fase de compresión. Entonces, en nuestra imagen izquierda sería cuando em, el disco desplazaría el líquido hacia hacia los platillos vertebrales. En reposo, el disco embebe de nuevo agua, es decir, va a entrar todo, va a embeber el líquido y va a recuperar su turgencia. Entonces, esta sería nuestra imagen derecha. Aquí vemos cómo está. eh, Esta sería nuestra imagen derecha. Ajá. En este caso, va a vehiculizar lo que es la glucosa y el oxígeno, y su déficit va a provocar una falta de síntesis de colágeno y glucosaminoglicanos. Entonces, esto va a ocasionar una pérdida de la invisión del agua y de su función transmisoria de cargas, es decir, ya no va a poder transmitir esas cargas de cierta manera que son verticales a horizontales. Con la edad y las sobrecargas continuas se va a producir una eburnación del hueso subcondral de los platillos y se ve dificultado el paso de los nutrientes. Pueden aparecer fisuras y cavidades en el disco, y como expresión de esta degeneración podemos denominar la discartrosis. Aquí en este caso, en la imagen de arriba, en la imagen superior, encontré un ejemplo para poder apreciar lo que sería la discartrosis, que va a ser el proceso por el cual nuestro disco va a ver dificultada de cierta manera su nutrición y va a comenzar su degeneración. Entonces, la degeneración del disco va a comportar la sobrecarga de las articulaciones facetarias con una artrosis secundarias, que a su vez va a influir negativamente en la fusión discal. Entonces, todo este proceso va a generar un círculo vicioso. Ahora, uno de los primeros cambios es la disminución de la síntesis de los proteoglicanos, y esto va a traer una consecuencia. Esta va a ser la pérdida de la capacidad de retener agua. Este cambio lo podemos observar sobre todo en lo que es el núcleo pulposo, y esta generación se produce también, o va a producir también una alteración en la producción de colágeno, aumentando la producción de lo que son colágenos anómalos. Como habíamos comentado, el colágeno es una proteína muy abundante en la matriz discal y se ha identificado una actividad local anormalmente alta de las enzimas degradadoras de este colágeno, en este caso las metaloproteasas. Y estas van a formar una parte fundamental del proceso de degeneración discal. El núcleo pulposo con la degeneración va a adquirir una consistencia fibrosa y una pigmentación más acentuada. Los límites entre el núcleo y el anillo fibroso comienzan a ser menos claros y empiezan a producirse una delaminación de las zonas externas del anúnculo fibroso. Estas delaminaciones pueden representar un estadio precursor de posteriores fisuras concéntricas. Entonces, en nuestra imagen inferior veíamos cómo comparaban el disco vertebral del lado izquierdo. Era un disco vertebral joven, de una persona joven. Entonces, si podemos ver, logramos apreciar cómo se nota un poco más la diferencia entre el anillo fibroso y el núcleo pulposo. Por otro lado, en nuestra imagen derecha teníamos un disco vertebral de una persona de 75 años con patología. Entonces, pues es evidente la diferencia entre uno y otro.
Teníamos también aquí la teoría evolutiva degenerativa de Kirkcaldy-Willis. Y más que nada bueno, como lo había mencionado, es una teoría evolutiva degenerativa en la que se expone que existirían 3 fases. Entonces, primero teníamos la fase de la disfunción. Esta iba a aparecer entre los 15 y los 45 años y su expresión clínica típica iba a ser la hernia discal. En la segunda fase tenemos la degeneración con inestabilidad segmentaria por una movilidad aumentada y presente en la edad media de la vida. Provoca el crecimiento osteofítico de los platillos vertebrales y de las facetas. En tercer lugar, tenemos la estabilización final, que comporta la estrechez o estenosis del canal medular o de los recesos laterales. Va a ser típica por encima de los 65 años de edad y cada una de ellas justificaría la presencia de dolor locorregional, de dolor radicular y de alteraciones neurológicas medulares o radiculares. Entonces, aquí tendríamos un aproximado de, bueno, unas imágenes tratando de hacerlo más representativo a los 3 estadios. En nuestra imagen izquierda tendríamos más que nada la expresión clínica típica de lo que es la hernia discal. En nuestra imagen central ya tendríamos la degeneración que va a provocarnos los crecimientos osteofíticos en los platillos vertebrales. Y en nuestra imagen derecha tenemos ya la estabilización final que nos va a generar la estrechez y la estenosis del canal medular. Pasamos aquí a la anatomía patológica. La desecación del núcleo pulposo va a hacer que el anillo fibroso se comience a fisurar y se abombe, que aparezca una movilidad anómala que provocará la formación de osteofitos o picos de hueso desde los rebordes del cuerpo vertebral, con la participación de las facetas, que generaría una espondiloartrosis. Estas van a robar espacio a las estructuras adyacentes viscerales o nerviosas al ocupar el foramen o los recesos laterales del canal medular. Pues aquí vemos el inicio en la imagen de la generación de los osteofitos con participación de las facetas, generando una espondiloartrosis. Se definen 4 lesiones principales de lo que es el disco articular. La primera va a ser la disrupción interna del disco o creación de fisuras en el anillo fibroso y llegada del núcleo pulposo a las capas periféricas que van a generar una irritación bioquímica en la zona inervada del disco. En segundo lugar, vamos a tener una protrusión discal, que va a ser nuestra imagen inferior izquierda, cuando el anillo fibroso abomba por falta de contención externa de lo que es el núcleo pulposo o material del núcleo pulposo se insinúa entre las fibras más exteriores del anillo fibroso. Si el núcleo pulposo logra romper la periferia de lo que es el anillo fibroso y se aloja bajo el ligamento común posterior, que fue uno de los ligamentos que mencionamos y enseñamos anteriormente, se va a denominar como una hernia discal directa. En tercer lugar, tenemos la extrusión, que va a ser nuestra imagen central. Esta va a suceder cuando el material herniado traspasa también lo que es el ligamento vertebral común posterior y va a mantener un contacto directo con el disco. Y en cuarto lugar, que sería nuestra imagen derecha, vamos a tener a la secuestración. Esta se va a dar cuando el material herniado se desprende del disco en el canal medular. Entonces aquí podemos ver claramente el material herniado que ya se desprendió. Okay. La herniación puede dirigirse hacia el foramen o hacia el lateral del disco, definiendo las hernias discales como foraminales o extraforaminales. Si la hernia discal se dirige al interior del cuerpo vertebral sin afectar a las estructuras nerviosas, se va a denominar como una hernia de Schmorl. En este caso, esta imagen representaría este tipo de hernia, la hernia de Schmorl, y la
presencia del material discal en el canal va a provocar la compresión del saco tecal o de lo que es la raíz nerviosa. No se sabe con certeza el origen del dolor radicular, pero intervienen diferentes factores químicos, como un pH alterado, por ejemplo. Vamos a tener también factores mecánicos, factores de compresión, factores isquémicos e inclusive algún factor de inmunidad. Entonces, en la imagen podemos ver el anillo fibroso, el núcleo pulposo, cómo rompió de cierta manera, esa guardia que le da el anillo, bueno, esa conformación que le da el anillo fibroso, y podemos ver diferentes ejemplos de la hernia, ¿verdad? Podemos ver que un ejemplo claro de la hernia discal posterolateral, una hernia discal central, una hernia discal foraminal y una hernia discal extraforaminal. Entonces, la herniación o la desecación del núcleo pulposo provocará una pérdida de altura del disco o un pinzamiento. ¿Esto qué va a generarnos? Esto nos va a generar una afectación a las facetas posteriores. Estas se van a encajar, van a producir osteofitos por la movilidad anómala o inestabilidad segmentaria. Vamos a contar con una incompetencia de ligamentos con su abombamiento y va a haber un robo de espacio a lo que es el canal medular, generando una estenosis central y lateral posiblemente. Entonces las estructuras nerviosas van a resultar afectadas y se pueden llegar a producir desviaciones sagitales, frontales o axiales de nuestra columna vertebral. Bueno, entrando ya a lo que es por partes en la columna cervical, tenemos que los cambios degenerativos en estos discos se van a expresar bajo 5 cuadros. El primero pues, va a ser el dolor discogénico axial con o sin dolor referido, la radiculopatía cervical por hernia discal aguda, la radiculopatía por degeneración crónica y osteofitosis, y mielopatía aguda por hernia discal central y mielopatía crónica por afectación discal múltiple. En el dolor axial cervical, va a ser tiene su origen en el disco, ligamentos y carillas articulares. Suele acompañarse de que es rigidez, espasmo muscular, cefalea y dolor irradiado al hombro, escápula, tórax o cara. Los dolores van a estar en relación con los movimientos cervicales y son de curso intermitente, que estos se van a reproducir al forzar pasivamente lo que son los movimientos del cuello. Pero también mencionaba que había síntomas inespecíficos que puedan estar relacionados por la irritación de la cadena simpática y puedan presentar síntomas como mareos, vértigos, acúfenos, dolor retrocular, dolor facial o mandibular. En la radiculopatía cervical, los síntomas pueden ser, suelen ser monorradiculares, pero no son extraños los que pueden afectar a más de una raíz. El dolor cérvico-braquiálgico, va a ser se va a desencadenar con movimientos de extensión o rotación del cuello hacia el lado afectado, que nos va a dar el signo de Spurling, que es la imagen donde está el chinito acá a la derecha abajo. Este sería el signo de Spurling. Que el dolor, el dolor que provoca y da positivo a este signo, va a ser aliviado al colocar el brazo en abducción sobre la cabeza. Bueno, vamos a tener que cada raíz va a tener un patrón diferente clínico dependiendo de la raíz y los discos que estén siendo afectados. Tenemos que la raíz C3 en los discos C2 y C3 va a tener alteraciones sensitivas, lo que es en la zona mastoidea y posterior del cuello. En la raíz C4 del disco C3 y C4 va a tener alteración sensitiva en la zona posterior del cuello y zona deltoidea del tórax. En la raíz C5 del disco C4 y C5 vamos a tener alteraciones motoras y sensitivas
que va a ser en respecto a las motoras, va a ser atrofia y debilidad del deltoides, y las sensitivas van a ser dolor lateral del cuello y en la parte alta del hombro, y parestesias en la zona deltoidea. Vamos a tener que las más frecuentes van a ser las que componen la raíz C6 a C7, que son los discos C5, C6 y C6 y C7. Respecto a las alteraciones motoras de la raíz C6, va a haber debilidad del bíceps y atrofia en la cuestión motora. En la alteración sensitiva vamos a tener dolor en el brazo, antebrazo radial, hasta lo que son el primero o segundo dedo. Vamos a tener también parestesias en el primer dedo y espacio interdigital dorsal. Y también vamos a tener abolición y disminución ya de reflejos osteotendinosos en el que viene siendo el bicipital. En la raíz C7 también vamos a tener alteraciones motoras, alteraciones sensitivas y abolición de reflejos. En este caso las motoras sería atrofia tricipital, debilidad de flexores y extensores de los dedos. En la cuestión motora, en la sensitiva serían dolor y parestesias en el territorio central, dorsal del antebrazo hacia el dedo medio y los contiguos. Y la abolición rotuliana, perdón, del reflejo osteotendinoso, va a ser el tricipital. Y ya por último, en la raíz C8 del disco C7 a T1, vamos a tener alteración motora, debilidad de los interóseos y flexores de los dedos. Y respecto a la alteración sensitiva, vamos a tener dolor y parestesias en el territorio cubital del antebrazo y en el cuarto y o quinto dedo. Es como pudiéramos diferenciar un poquito o nos podemos orientar por el cuadro clínico que nos presenta el paciente para ver en qué zona es donde tiene la alteración. Respecto a la mielopatía cervical, esta puede ser secundaria a una hernia discal o una estenosis del canal. Los síntomas que pueden presentarse pues pueden ser dificultad para la marcha, pérdida de fuerza en piernas, espasticidad, pérdida de habilidad manual. Puede haber parestesias, acolchamiento de extremidades, urgencias urinarias y debilidad generalizada. Más que nada los síntomas o signos, ¿verdad? En este caso, pues van a ser detectados más que nada por el entorno que rodea al paciente. O sea, ya viendo lo que tiene la inseguridad en la marcha, el arrastre, separación de pies para estabilizarse y pues que tiene caídas frecuentes. Vamos a tener ciertos signos demostrativos que nos pueden dar indicio de esta mielopatía. Uno puede ser escape de los dedos, que el paciente no va a ser capaz de mantener los dedos de la mano aproximados entre sí, y menciona como que se caen el cuarto y el quinto dedo antes de que transcurran 30 segundos. Tenemos también otro signo que es la imposibilidad de abrir y cerrar el puño 20 veces en lo que son 10 segundos. Y también puede aparecer signos como incontinencia o retención de esfínteres. Tenemos también los signos de Babinski, Hoffman, no sé si lo pronuncie bien, pero Lermite. Estos van a ser frecuentes, bueno, positivos. Van a ser frecuentes que sean positivos, más que nada. También va a existir una hiperreflexia mandibular y descubren alteraciones, y estas van a descubrir alteraciones neurológicas al explorar los brazos y piernas. El diagnóstico por imagen, vamos a tener que la radiografía convencional, con proyecciones anteriores, laterales y oblicuas, nos puede ayudar a detectar lo que son pensamientos discales y osteofitos. La resonancia magnética en todas estas afectaciones dependiendo de cada columna va a ser la modalidad de elección primaria, porque no va a ser invasiva y va a mostrar cortes en 3 direcciones. Para la radiculopatía, el tratamiento quirúrgico
Pues el objetivo va a ser la descompresión de la raíz, que esta se puede realizar mediante cirugía convencional disectomía simple. Esta va a mantener la movilidad y va a evitar la sobrecarga de los discos adyacentes. Ocurren las fusiones al tener que asumir la movilidad anulada, pero no va a detener la progresión degenerativa. Y la función va a ser interponiendo injertos óseos. Respecto a la mielopatía, tenemos que el objetivo de la cirugía va a ser la descompresión del tejido medular y de las eventuales compresiones radiculares, evitando que la desestabilización del segmento o segmentos intervenidos. Y esta cirugía pues puede lograrse por vía anterior o vía posterior. En la columna torácica tenemos que las hernias van a representar el 0.75% de todas las hernias discales y se detecta una por cada 1.000.000 de habitantes al año. Entonces esta es la menos común, como presentaba la referencia. Pero estas son frecuentes que se calcifiquen y muchas de estas van a ser asintomáticas. Va a afectar a ambos sexos por igual y en la historia clínica pueden referir un antecedente traumático. Los signos que se pueden ver de afectación de la primera neurona pues pueden ser el signo de Babinski que les mencioné anteriormente y otro signo como espasticidad. Esto va a ser algo no complicado, sino va a tener signos, diagnósticos diferenciales. Puede ser desde langor, puede ser pleuritis o lesión neoplásica. Como mencioné anteriormente, pues la resonancia magnética va a ser la prueba de elección diagnóstica primaria. Y la indicación quirúrgica se va a hacer mediante la concordancia del cuadro clínico y hallazgos de la resonancia magnética. Ya respecto a la columna lumbar, que era más el tema que estamos abordando, vamos a tener que son 4 cuadros los que van a englobar la patología discal lumbar, que va a ser la disrupción interna del disco, la hernia discal, la degeneración discal y la estenosis del canal. La disrupción interna del disco va a ser la degradación del núcleo pulposo con fisuras radiales hacia el anillo fibroso que provoca irritación de las terminaciones nerviosas periféricas del anillo y pues nos va a ocasionar un cuadro crónico doloroso. A veces va a ser irradiado a lo que es la cara posterior del muslo, pero no va a traspasar la rodilla y no va a haber una afectación neurológica. Para el diagnóstico vamos a tener la resonancia magnética, pero le vamos a añadir también el estudio de discografía. El disco va a perder su intensidad de señal en las potenciaciones en secuencias de T2 de resonancia magnética, lo que es indicativo de deshidratación del núcleo pulposo. Otros datos van a ser alteraciones en lo que es el contorno del anillo, pinzamiento discal, y sobre todo lo que son los aumentos de intensidad de señal en la parte posterior y periférica del anillo. En el tratamiento vamos a tener que nos da 2 opciones, que es el conservador y el quirúrgico. El conservador mencionaba la literatura que pues suele fracasar y está basado en potenciación de músculos erectores del tronco y abdominales. Y el quirúrgico nos va a ofrecer 2 soluciones. La artrodesis, que van a disminuir la movilidad y el aumento de sobrecarga de discos adyacentes, y la otra será la sustitución protésica del disco, que va a buscar preservar la movilidad al interponer un dispositivo con 2 plataformas metálicas que van a ser ajustadas a los patillos vertebrales y un núcleo de plástico de alta intensidad entre ellas. En la hernia discal, esta se va a manifestar por presencia de lumbalgia, conus y presencia de dolor irradiado por una
o las dos extremidades inferiores a lo largo del trayecto del nervio ciático. El ciático o la ciática de origen extraespinal puede tener origen en causas neuropsiquiátricas, afectaciones pélvicas y nerviosas periféricas. Este puede ser de tipo crónico o recidivante. El dolor ciático, pues pues yo creo que a todos nos ha tocado que alguien lo sufre. Va a aparecer en un determinado episodio y puedes llegar desde lo que es la pantorrilla o hasta el pie. O sea, casi toda la pierna. O toda la pierna, más bien. Aquí vamos a tener los signos y síntomas, dependiendo la raíz y el disco que estén siendo afectados. Vamos a tener que en la raíz L3, en el disco L2 y L3, vamos a tener alteraciones motoras, alteraciones sensitivas y disminución de los reflejos osteotendinosos. Vamos a tener que en la alteración motora va a haber atrofia de los aductores y disminución de la aducción de la cadera. En la cuestión sensitiva, vamos a tener que la cara anterior del muslo van a ser afectadas y el aspecto medial de la rodilla. Y el reflejo osteotendinoso va a ser el que está unido, es el rotuliano. En la raíz L4 va a haber, en la cuestión motora, va a haber atrofia del cuádriceps y disminución de extensión de la rodilla. En la alteración sensitiva vamos a tener que donde esto va a estar alterado va a ser el aspecto medial de es la cara medial de la pierna hasta el tobillo, y el reflejo abolido va a ser el rotuliano también. En la lumbar 5, la raíz lumbar 5 va a haber atrofia de dorsiflexores del pie y disminución de dorsiflexión del primer dedo y del pie. La marcha de talones va a ser difícil o casi imposible. En la alteración sensitiva vamos a tener que va a ser en la cara anteroexterna de la pierna, dorso del pie y del primer dedo, y el reflejo que va a estar disminuido va a ser el tibial posterior. Ya por último, la raíz sacra 1 va a ser la atrofia de flexores y plantares del pie, disminución de la flexión plantar del primer dedo y del pie, y también vamos a tener alteración en la marcha de puntillas, que va a ser muy complicada o casi imposible para el paciente de realizar. La alteración sensitiva que vamos a tener va a ser en la pantorrilla posterior, planta y borde externo del pie, y el reflejo que vamos a tener disminuido va a ser el aquilio. Respecto al diagnóstico, pues va a ser nuevamente lo que es la resonancia magnética, porque nos va a permitir explorar los discos en los cortes sagitales, axiales y en ocasiones frontales. Va a definir las partes blancas de modo preciso, por lo que va a permitir identificar la estructura que está comprometida casi en su totalidad, como podemos ver aquí en la imagen. Respecto al tratamiento, mencionaba que el 90% de las afectaciones del ciático pues van a ceder con tratamiento conservador, que va a ser tratamiento en reposo en cama y medicación sistémica con AINE, analgésicos y relajantes musculares. Mencionaba que la posición Fowler en decúbito supino, con las caderas y rodillas flexionadas cerca de 90 grados, va a ser útil para aliviar el dolor. Otra opción, o una de las tratamientos que nos puede ayudar, pues son infiltraciones corticoides epidurales, y estas son eficaces para aliviar los síntomas y acortar el proceso evolutivo con mínimos riesgos. Menciona el tratamiento quirúrgico. Mencionaba la literatura que tiene que ser uno tendría que estar muy seguro del lugar de afectación, o sea, casi el 100% seguro, saber y más que nada, saber que la cirugía va a mejorar la condición del paciente y no empeorarlo. Tenemos indicaciones para lo que es el tratamiento
quirúrgico, vamos a tener que, en dado caso sea porque el fracaso del tratamiento conservador por más de 8 semanas, o sea, no nos sirvió el tratamiento, el síndrome de la cola de caballo o cuadros de afectación intestinal o vesical. O sea, mencionaba la literatura que puede tener afectaciones como retención o incontinencia, ya sea anal o vesical, incluso afectaciones en lo que son al momento de querer hacer sus necesidades. También tenemos, en dado caso, el otro punto será el deterioro progresivo motor o sensitivo, el déficit neurológico significativo persistente o la ciática recurrente. Y tenemos que el tratamiento quirúrgico pues nos va a permitir el acceso al disco a través de la apertura del ligamento amarillo tras separar la musculatura paravertebral y resecar con mayor o menor amplitud las láminas adyacentes. El objetivo va a ser localizar y extirpar el núcleo pulposo prolapsado, extruido o secuestrado con la menor agresión posible para evitar lo que es el exceso de formación de tejido cicatrizal o fibrosis postquirúrgica, que estos van a ser causantes de fracasos a mediano plazo por englobamiento o fijación de la raíz. Tenemos que la microdisectomía va a ser realizada bajo visión aumentada, minimiza la agresión y previene las secuelas posteriores como fibrosis o la denervación de músculos paraespinales. En la degeneración discal, vamos a ver que aparece por desecación o desaparición del núcleo pulposo o tras una disectomía. Aquí va a existir pérdida del colágeno tipo 1, que va a ser sustituido por el tipo 2 y va a aparecer el tipo 3. El disco va a perder su función estabilizadora, con lo que va a aparecer inestabilidad con aumento de la movilidad intervertebral, manifestada por angulaciones patológicas. Clínicamente, esto se va a manifestar por dolor lumbálgico, con posible irradiación hacia las acroiliacas o hacia la cara posterior de los muslos. Para el diagnóstico, se va a realizar en función de, puede ser radiografía convencional o funcional. La primera, la convencional, nos va a ayudar a detectar cambios degenerativos, desplazamientos anómalos, incluso presencia de aire en el disco. Y la funcional, que se realiza en flexión y extensión forzada, nos va a permitir medir angulaciones patológicas entre los platillos adyacentes. De igual manera, en este caso, en esta patología va a ser la tomografía computada y la resonancia magnética. Van a ser las que más información nos van a brindar para poder dar un mejor tratamiento al paciente. El tratamiento, las más aceptadas, van a ser la sustitución protésica discal, siempre y cuando las carillas posteriores estén intactas, y también vamos a tener la segunda, la artrodesis. Aquí se cambió la presentación. Por último tenemos lo que es la estenosis del canal, que puede sentar la zona central o en recesos, que es donde es más frecuente. El pinzamiento discal va a hacer que se ascienda la cara articular inferior, con la que se cerrará el foramen y podrá comprimir la raíz correspondiente, que se va a hacer, se encuentra alargada por cabalgar en el pedículo de la vértebra superior. El cuadro típico de esta patología, pues es un paciente mayor a 60 años con dolor lumbar, que va a ser acompañado de debilidad en las piernas sobre la marcha, que tiene que interrumpirla a cierta distancia, que esto lo vamos a catalogar como claudicación nerviosa. El paciente nos va a referir que el dolor se alivia flexionando la columna hacia adelante
Esto es porque amplía el canal lumbar y empeora, y nos va a referir que empeora el dolor con la extensión de la columna. Puede acompañarse de parestesias, acolchamiento, debilidad, paresia, parálisis o ausencia de reflejos en miembros inferiores. El signo de la SIG suele ser negativo. Uno de los síntomas que van a ser comunes van a ser los calambres musculares y más que nada por la noche. Y también puede haber síntomas de incontinencia de esfínteres o retención, cualquiera de los dos. El tratamiento sería conservador, es farmacológico con analgésico, antiinflamatorio o en un infiltrado de corticosteroides. Estos pueden aliviar el cuadro, pero en general solo el quirúrgico va a resolver la situación ya en su totalidad. Y el objetivo de lo que es la cirugía, pues va a ser la descompresión de la estructura nerviosa afectada, resecando los obstáculos y asociando la artrodesis. Y pues ya sería todo por nuestra parte. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor. Fue todo lo que traías de hernia. Sí, doctor. Ya el tema. A ver, ponla otra vez al final. Ahí lo voy. Entonces, ¿cómo se llamaba el tema? El tema el tema es dolor lumbar y patología del disco intervertebral. ¿Y qué hablaron de dolor lumbar? Mm, pues en general, los artículos que estuvimos leyendo acerca de dolor lumbar, todos lo relacionaban con lo que mencionaba Andoni de la hernia discal y más que nada con la estenosis del canal.
¿Cómo se clasifica el dolor lumbar? Ya no pusieron nada de lumbalgia. Dolor lumbar no pusieron nada. Síguele más adelante. Más adelante. Ya no está pasando la... ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, Doc, no le está cambiando la presentación. No, no está cambiando. no, es que me empezó a fallar el internet, pasó el camión de la basura y movió todos los cables. ¿Qué es lo que quería que pusiera, doctor? Los síntomas De, de ¿cuál, doctor? del lumbar. Ok. ¿Cuál es la hernia lumbar más frecuente? La hernia más frecuente. ¿Mm? ¿Qué es la ciática? La de, La ciática, pues es el dolor que se produce a lo largo de lo que es todo el recorrido del nervio ciático, ¿Y que dónde se puede, origina el nervio que va ciático? desde el... ¿Mande? ¿Dónde se origina? ¿Cuál es el Pues, origen del nervio ciático? puede ser de L4 L5, No el, más. el origen. Y ya puede mencionar que en, ya el dolor. en L4, L5 y en los acros de S1, S2 y S3. Ajá. Bueno, a ver, dale más adelante, nomás entonces. Aquí estaba en lo de, Entonces no pusieron nada de lumbar, de dolor lumbar. Dale hasta el final. ¿Es el final? la degeneración discal y la estenosis del canal. Les faltó todo lo que es la lumbalgia, la clasificación de las lumbalgias, cuál es la causa más frecuente de dolor lumbar, qué es una inestabilidad, les faltaron muchas cosas. Pero pues es que el tema lo dice, dolor lumbar, y no pusieron nada de dolor lumbar. No encontraron nada de dolor lumbar. ¿Mm? Es que sí, bueno, sí encontré varios artículos, Doc, pero todos lo relacionaban con las hernias, bueno, con las hernias, con las estenosis eh, del conducto y A ver, métete al internet. Que se ve aquí en la pantalla.
No se ve. Cierra la presentación. Para buscar rápidamente un tema serio, ¿cómo le hacen? Ya ahí lo están viendo. ¿Cómo le haces para buscar un tema serio? Lo más serio posible. Pues usamos las bases de datos en Google Académico o O ponle dolor lumbar PDF. Sí, sí, pues así es como la... PDF, ahora sí. A ver, ahí paso uno arriba. El dolor lumbar, no, etiología, cronificación y tratamiento del dolor lumbar. A ver ese. El dolor lumbar. Dale para abajo, a ver si viene clasificación. Causas. Bueno, entonces, ahora sí, vuélveme a decir que no encontraron nada de dolor lumbar. ¿Eh? ¿Cuánto tardamos en encontrar algo? No tardamos ni un minuto en encontrar esto. Entonces no entiendo por qué si el tema se llama dolor lumbar, no hablan de dolor lumbar. El dolor lumbar tiene diferentes clasificaciones. Entre ellas... A ver, cierra la pantalla. Déjame ver. ¿Puedo compartir? Déjame ver si traigo yo algo, porque pues me pusieron más que de hernia discal y no todos los dolores lumbares son hernias discales. ¿No? Bueno. Mañana, digo pasado mañana, vamos a ver el último tema, ¿verdad? Vamos a ver dolor lumbar también, ¿eh? Sí, doctor. Para que vean lo que es una lumbalgia mecánica, una lumbalgia no mecánica, una inestabilidad de la columna, principalmente eso, ¿sí? O sea, clasificación de las lumbalgias. Hay diferentes clasificaciones. Mecánica, no mecánica. Y hay otras que las clasifican en lumbalgia, lumbociática y lumbosatalgia, ¿sí? Lo más importante de una lumbalgia es saber si hay compromiso radicular o no, porque ahí cambia completamente el tratamiento.
Entonces, cuando no hay compromiso radicular, que es lo más frecuente cuando hay una hernia de disco, que haya compromiso radicular, entonces debemos buscar otra causa del dolor. Y una causa muy importante es la artrosis, osteoartrosis de la columna, y eso y otras cosas nos pueden provocar inestabilidad de la columna. Entonces busquen lo que es las clasificaciones de lumbalgias y y columna inestable, inestabilidad de la columna, para lo que lo presenten mañana, pero así rápidamente en menos de, digo, el viernes, que lo presenten en una media hora, si mucho, ¿sí? Y ya vemos el último tema el viernes, que es la espondilodicitis. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno, órale pues. Nos vemos pues el viernes. Está bien, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta el viernes. Buen día.